comprometido, ¿verdad?, para tener gran éxito. Permítanos, embajador, que lo interrumpamos un instante para establecer contacto con un colega que usted conoce, Andrés Oppenheimer, periodista de origen argentino que vive en Miami, trabaja en CNN, donde tiene un programa sumamente sintonizado y que se halla en el Perú, invitado por la Sociedad Nacional de Industrias. Andrés Oppenheimer, buenos días. Buenos días. Andrés Oppenheimer. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted escribió el año 2001 un libro llamado Ojos Vendados sobre el negocio de la corrupción latinoamericana en Estados Unidos. Nunca más actual ese tema que ahora. Bueno, sí, es un tema que lamentablemente no va a desaparecer de ningún lado. No es el tema en el que estoy enfocado ahora. Estoy sacando un nuevo libro en agosto. Sobre lo que yo creo que va a ser un tema muchísimo más candente en los próximos 10, 20 años, si quieres te hablo un poco de eso ahora, pero obviamente la corrupción es un problema en muchos de nuestros países, incluso Perú, incluso Estados Unidos. La preocupación de su nuevo libro, señor Oppenheimer, ¿en qué se centra? Un poco en lo que voy a hablar esta tarde en mi plática en la Universidad de Lima, que es cómo el mundo se está automatizando, qué va a pasar con todos los trabajos nuestros, incluso nuestros de los periodistas, que van a ser reemplazados por algoritmos y robots, pero no en 10 años, te digo ya, ahora, porque lo que se va a venir va a ser un tsunami, una ola de automatización como nunca hemos visto. Estuve en la Universidad de Oxford entrevistando a 2 economistas que hicieron un famoso estudio según el cual el 47% de los empleos que existen ahora, escucharon bien, el 47%, casi el 50% van a desaparecer en los próximos 15 años. O sea, si tú tienes 40 años ahora, hay una buena chance que en los próximos 15 años tu trabajo sea parcial o totalmente automatizado. Entonces la gran pregunta es qué vamos a hacer nosotros como personas y qué vamos a hacer nosotros como país. Y no va a ser solamente, Andrés, a nivel de mano de obra no cualificada, porque también hay programas de estos para contadores, abogados. Bueno, para hacer un caso mucho más, en mi libro tengo un capítulo sobre abogados, un capítulo sobre médicos, un capítulo sobre arquitectos, o sea, tengo cada capítulo de otra profesión, pero sin ir más lejos, vayamos a la muestra. Yo, como tú sabes, escribo una columna en Miami Herald, la escribo en inglés y siempre la he mandado a traducir al español y yo mismo la reescribía en español, la editaba en español. Esa es la mecánica que he venido usando en los últimos 30 años. Bueno, ahora el periódico decidió de que ya la traducción de Google Translate del algoritmo de Google ya es tan buena que le toma lo mismo a una persona editar el resultado de la traducción que a un traductor humano. Entonces ahora el diario está usando el traductor, el algoritmo. Lo mismo va con las transcripciones. Yo antes hacía una entrevistaba a un presidente y o lo transcribía yo personalmente o lo mandaba a transcribir por un asistente, una secretaria, un joven periodista, un pasante. Bueno, desde hace 6 meses lo mando con mi teléfono celular, la grabación, y en 5 minutos me mandan una transcripción automatizada. Ahora, probablemente... Señor Oppenheimer, tendremos que identificar aquellas cualidades que no son reemplazables por una máquina, habilidades sociales, la creatividad, la capacidad inventiva, la improvisación. Me explicaba una persona que está relacionada con este mundo de la tecnología que en realidad a los centros educativos, a las universidades les toca empezar a entrenar a personas para trabajos que probablemente todavía no existen. Bueno, tú mencionabas recién mi programa de televisión en CNN. Hace poco tuvimos una entrevista con el profesor Einstein. El profesor Einstein es un robot educativo. Es un profesorcito Einstein que, o sea, físicamente se parece a Einstein. Y es un robot educativo, que así como los asistentes virtuales nos contestan, nos dan direcciones o nos dan la hora o las noticias, lo que queremos,
este robot va a reemplazar a muchos maestros en muchas labores. Por supuesto que no van a desaparecer todos los trabajos, o sea, va a haber muchos trabajos, sobre todo los que tienen que ver con la empatía, con el calor humano, con el contacto humano, que van a seguir durante un buen tiempo. Pero ¿podría reemplazar un robot, por ejemplo, en un colegio un pleito entre dos niños? Bueno, mira, hay muchos casos en que, por ejemplo, si vamos al caso de los jueces, que son los que dictaminan quién tiene razón, ya hay muchos casos que se han estudiado en que los algoritmos son más eficaces que los jueces. Te doy un ejemplo. Han hecho un ejemplo de un estudio académico de los jueces de multas de tráfico y han descubierto, estudiando unos 30 jueces de multas de tráfico a lo largo de 6 meses, que a las 9 de la mañana, son súper generosos, perdonan todas las multas o dan multas muy muy pequeñas. A medida que avanza el día y tienen más hambre y se ponen más impacientes, empiezan a ser cada vez más severos, y si te agarra un juez de multas de tráfico a las 12 del día te mata, te mete una multa. Entonces, un algoritmo es mucho más ecuánime, no tiene hambre, no se pone impaciente, y sus veredictos resultan ser mucho más imparciales. Bueno, pero a lo que voy con todo esto, yo no estoy haciendo, obviamente, no estoy glorificando todo esto, lo veo con mucha preocupación. Claro. Es una cosa que los países tenemos que empezar a pensar, porque, mira, para esta investigación, como tú sabes, mi último libro, Crear o Morir, me llevó a varios países a ver qué están haciendo en materia de innovación, que es lo que un poco voy a hablar también esta tarde en la Universidad de Lima. En ese libro fui a China, fui a India, fui a varios países para ver cómo podemos innovar, porque, como tú sabes, ya no podemos vivir más exclusivamente de vender materias primas, tenemos que agregarle a esas materias primas valor agregado, porque si no nos vamos a quedar cada vez más atrás. Bueno, para este libro nuevo he pasado bastante tiempo en Silicon Valley, por supuesto, he ido a Japón, a la fábrica de robots, he ido a Corea del Sur, he ido a Israel, he ido a varios países europeos, y he visitado fábricas donde ya hay 20 trabajadores y 200 robots. Entonces, ese es un planteo que vamos a tener que hacernos como países. ¿Cómo vamos a competir con países que se están robotizando a toda máquina y que van a producir productos mucho más baratos que los nuestros y en algunos casos de mayor calidad? Entonces, esa es una disyuntiva que vamos a tener que empezar a pensar muy pronto, porque va a ser una ola de automatización que nos va a sacudir a todos personalmente y como países. Pero voy a contar más detalles esta tarde porque esto da para muchísimo. Muchísimas gracias, Andrés Oppenheimer. Sabemos entonces que esta tarde podremos conocer con más detalle lo que tiene que decirnos sobre eso en el foro que organiza la Sociedad Nacional de Industria, del cual será panelista nuestro colega Aldo Mariano. Sí, gracias. Así que nos contarás mañana quienes no puedan ir.